Bueno, dicho lo anterior, ya podemos entonces empezar a entender el aporte de Andrés Bello, digamos su teoría literaria, a la luz de un interés gramático y jurídico, ¿no? Entonces, en primer lugar, necesitamos detenernos en la gramática de Bello, cuya primera edición salió en Santiago de Chile a mediados de 1847, pero que no solamente fue para uso de los hispanoamericanos, como lo sugería el subtítulo, ¿no? Porque en 1853 la gramática de Bello se publicó también en Madrid y fue anotada por un inspector general de primaria en España. Es decir, la gramática de Bello, ¿no?, publicada en Chile y para uso de los americanos, también se incorporó en la enseñanza de las escuelas españolas. Una gramática, sepamos, es como un mapa de la lengua hablada. De la claridad gramatical depende el buen funcionamiento del comercio, la comunicación y la política. Todo sistema de gobierno implica un sistema de signos. Ningún poder, como no decía fundar otra lengua radicalmente distinta, se sobrepone a las leyes gramaticales de la lengua que utiliza. Es decir, por más tirano que sea, un político no puede escribir cebolla con S, a no ser que quiera fundar otra lengua distinta. Familiarizado con el empirismo inglés, ¿no? Recordemos que Bello había vivido en Londres entre 1810 y 1829. Observó entonces que no siempre las leyes de un lenguaje son necesariamente lógicas. Caben las sinrazones y las fantasías de los sueños y, naturalmente, la imaginación poética. Bello, por cierto, era un poeta. Todo depende entonces de las circunstancias y del contexto. Las palabras son mucho más caprichosas y arbitrarias que los números, y escribir es una de las tareas más difíciles del mundo. En la nota 13 de su gramática, Bello explicó que si el verbo indica justamente la persona, el número del sujeto, el tiempo y modo del atributo, entonces el tiempo no parece tener una existencia separada del espacio, sino que es obra de la imaginación. En el capítulo octavo de su Filosofía del Entendimiento, publicada póstumamente en 1881, sobre la coexistencia y la sucesión, Bello sostuvo entonces que percibimos de una manera inmediata relaciones entre una hora, un antes y un después. Por lo tanto, no puede haber un conocimiento puro, pues aun cuando queremos pensar atentamente en algo, pensemos, los ruidos que nos desconcentran se suponen que coexisten con el pensamiento que nos ocupa y en que deseamos fijarnos. Dicho de otro modo, las ideas en las que ponemos más atención dominan, pero no extinguen las otras. Ahora mismo yo estoy concentrado en hablar de Bello, pero quizás algo está trabajando en mi cerebro con respecto a otras ocupaciones, digamos, más pragmáticas. Coexisten entonces dos ideas al mismo tiempo, como coexisten verbos y espacios, tiempos y espacios al mismo tiempo. Aunque es anterior al nihilismo, digamos a ese nihilismo que más tarde Nietzsche va a llevar hasta sus últimos extremos, Bello entonces podría perfilarse como un precursor de la llamada filosofía analítica del giro lingüístico, ¿no? Bello concibió la lengua en su realidad interna, esto es, no la hizo depender de la lógica. Para Bello, como para Wittgenstein, el lenguaje es el dato último y primero de lo humano. No hay existencia de otra cosa. La esencia se expresa en la gramática, dice Wittgenstein en sus investigaciones filosóficas. Lo que aparentemente tiene que existir pertenece al lenguaje, agrega Wittgenstein. Las palabras también son actos. Eso es una frase maravillosa de Wittgenstein con la cual también estaría de acuerdo Bello. Bien, Bello conoció no de primera mano a Kant, sino a través de unos cursos de filología moderna del francés Victor Cousin. En varias ocasiones, entonces, Bello citó a Kant para sustentar su idea de que el Ser Supremo o Dios es obra de la razón práctica y que la virtud de Dios, si existe, consiste en verlo como todo presente. Términos gramaticales. Es decir,
El espacio y el tiempo como correlativos a la inteligencia humana. Pues por una paradoja borgiana, si se quiere, todo el Nilo está en la palabra Nilo y todo Dios está en la palabra Dios. De tal forma que no podemos llegar a la individualidad intrínseca de los seres y de las cosas. Está vedado para el historiador, el poeta, el viajero o el científico penetrar en la individualidad o especificidad del objeto de estudio, puesto que son generales todos los elementos descriptivos de que constan las lenguas en que estos se expresan. La idea del hombre para Bello es una idea general, sí, pero no abstracta, en ningún sentido, puesto que el hombre es un objeto concreto. En virtud de estas concepciones universales, la filosofía de Bello parece oponerse al exotismo religioso del que más tarde dará gala la antropología. Para Bello no existe nación, pueblo ni raza, por más bárbara o primitiva que sea, que no tenga alguna idea de un ser supremo, pues es propio de la inteligencia humana hallar una causa para todo efecto. En el capítulo 19 de su Filosofía del Entendimiento, el problema de Dios se va volviendo para Bello un problema del lenguaje. Esta herramienta humana se mueve en un plano general y es incapaz de asir o describir la individualidad de las cosas. Por lo tanto, nuestro entendimiento ha de vérselas con un sistema de signos cuyo motor principal es la memoria activada o aceitada mediante signos. De ahí que en el capítulo 20, Bello hable de la sugestión de los recuerdos y acuda al pensamiento poético como estímulo para el conocimiento. Borges, en un verso del poema La Dicha, sentenció: el que mira al mar ve a Inglaterra. 100 años después, 100 años atrás, perdón, me confundo con García Márquez. 100 años después, siguiendo la misma asociación, Bello fue más preciso sin dejar de ser poético. El mar hace pensar en las naves en el comercio. El comercio me sugiere la idea de la Inglaterra. La Inglaterra me recuerda a Nelson. Nelson, la batalla de Trafalgar. La batalla de Trafalgar a la España y así sucesivamente. Aunque no parece haberse leído a Lessing, Bello no dejó de lado la permanente relación epistemológica entre texto e imagen, entre palabra y pintura, que lo acabamos de ver aquí con estos ejemplos. La segunda parte de la filosofía del entendimiento de Bello se titula Secas Lógica. En ella, Bello citó nuevamente a Kant, para quien todo juicio analítico es un juicio no empírico, un juicio a priori. Yo creo, dice Bello, que podemos admitir sin dificultad que todo juicio analítico es independiente de la experiencia, pues, por ejemplo, las matemáticas nos dan a conocer la realidad de las cosas sin que necesariamente las hayamos experimentado. En cualquier caso, el punto de partida es siempre algún hecho. Conocemos los hechos por observaciones o por experimentos. Esto nos evita caer en el sofisma de autoridad que nos hace asentir irreflexivamente a las opiniones de un hombre o de un autor o de una escuela favorita y la de desechar la opinión contraria. Con ella regresamos al comienzo, pues cuando queremos pensar puramente en algo, multitud de hipótesis coexisten con el pensamiento que nos ocupa. La filosofía del conocer de Bello, pues, no es enemiga del eclecticismo. Recordemos, eclecticismo quiere decir el libre escoger, el admitir todas las tendencias, siempre y cuando la filosofía o pensamiento que se escoja ayude a derrumbar las absurdas supersticiones de la ignorancia y a criticar las falacias de cualquier sistema. Esto de los sistemas es muy interesante porque a pesar de que Bello ha hecho esta filosofía del entendimiento y antes ha hecho su gramática y su sistema de leyes en el Código Civil de Chile, el 4 de febrero de 1848 en el periódico El Araucano, Bello publicó un artículo que se llama Modos de estudiar la historia. En él, con vagas noticias de Hegel, sin embargo, ya comenzó a criticar ese concepto de filosofía de la historia. El prurito de filosofar, dijo Bello, es una cosa que va perjudicando mucho a la severidad de la historia, porque en ciertas materias el que dice filosofía dice sistema, y el que profesa un sistema, escuchen, lo ve todo a través de un vidrio pintado, que da un falso tinte a los objetos.
Una máquina puede trasladarse de Europa a Chile y producir en Chile, digamos, los mismos efectos que en Europa, pero la filosofía de la historia de Francia carece de sentido aplicada a las individualidades sucesivas de la existencia del pueblo chileno. Esas extrapolaciones a Bello le parecían sumamente peligrosas, aun cuando vinieran disfrazadas de tremendo sistema. Tal es entonces a grandes rasgos la filosofía de Bello. En otro vídeo vamos a tratar de contextualizarla a la luz de su aporte concreto a la crítica literaria.